Buenas tardes ya casi. Ustedes me disculpan, pero yo soy consecuente con mi edad. Y cuando me emociono se me aguan los ojos y pierdo la palabra. Así que me disculpan. Yo creo que el título de esta conferencia es muy válido. Y en cierta manera, cada uno de nosotros hemos podido comprobar su veracidad. Me decía ahora el cineasta Wenceslao Cruz, aquí presente entre nosotros, cuando estaba oyendo a Morejón hablar de las grandes pérdidas deportivas que hemos tenido, Fidel Castro no paga el daño que ha hecho. Y es que cada una de las cosas que hemos escuchado testimonia, demuestra que perdimos una gran república. Cuba no era un paraíso. Algunos pretenden decir que Cuba era un paraíso, que era una república perfecta. No es cierto. Nunca fue un paraíso, pero era uno de los países con mejores índices sociales y económicos de toda América. Y hablo de toda América. Por eso es tan acertada la visión del escritor y novelista cubano José Antonio Albertini al afirmar, y cito, los que buscan el paraíso por decreto terrenal destruyen la laboriosa y paciente obra humana. Termino la cita. Y es una gran verdad, y eso fue lo que nos pasó a nosotros. Queríamos tantas cosas buenas que confiamos la república que perdimos a un grupo de fascinerosos, de malhechores encabezados por los hermanos Castro. Había problemas en la isla de toda índole. Sin embargo, muchos se habían resuelto a través de los años. Aunque desde mi perspectiva, la política no puede estar ausente de ningún trabajo histórico, en mi opinión. Aunque desde mi perspectiva, el golpe militar del 10 de marzo del año 1952, que rompió el ritmo constitucional, propició un desequilibrio que afectó gravemente a la nación y facilitó la irrupción del totalitarismo en nuestro país. Esa es la percepción que he tenido toda mi vida, que sin golpe del 10 de marzo, Castro no llega al poder. Es mi percepción. No puedo demostrarlo científicamente, pero al igual que muchos de ustedes, viví ambas catástrofes y realmente estoy convencido que sin Batista, con golpe de Estado, no hay Fidel Castro y menos totalitarismo. Cierto que la Constitución de 1940 había sido restablecida en 1955, empero el clima político no volvió a ser el mismo a pesar de los progresos económicos. La violencia y en consecuencia la inseguridad hicieron presa del país, decreciendo todos los índices, incluidos los económicos, a la vez que eran cercenados los derechos ciudadanos, situación que se agravó profundamente y de manera radical a partir del 1 de enero de 1959. Regresando al periodo previo al triunfo de la insurrección y la violencia de las partes inmersas en la lucha política, podemos aseverar que la situación económica y social de la isla estaban en franco proceso de mejora. Razón por la cual el doctor Salvador Villa, a quien muchos de nosotros conocimos, en su libro Cuba, Cénic y Eclipse, y cito, afirma, muchos de nosotros ignorábamos hasta qué punto llegaba el grado de desarrollo alcanzado en Cuba en comparación con el resto de América Latina y el mundo. Y es preciso conocerlo y recordarlo con orgullo para sentirnos cada vez más cubanos. En el país Cuba existían amplias libertades económicas y se contaba con una notable movilidad social. El ser humano progresaba. Repito, no es que fuera perfecto, pero progresaba. Había gente que vivía en la miseria, pero tenían la esperanza, la confianza de que se podía progresar. Las inversiones extranjeras en la isla eran importantes
y la legislación laboral era significativamente positiva, aunque no se cumpliera en su totalidad. Esto es una verdad que se aprecia en muchos países y yo lo pude apreciar en Latinoamérica. Las leyes dicen una cosa, pero muchos empresarios hacen otras. Y teníamos leyes que podían ser muy positivas, pero desgraciadamente no eran leyes que se cumplieran. Y cuando más lo podemos apreciar, y es una breve digresión con el permiso de Lolo, es en el año 1959, cuando muchos de los que no pagaban impuestos en la República se volvieron locos por pagar los impuestos que le debían al fisco. ¿Lo recuerdan? Cuando muchos millonarios cubanos donaron a la reforma agraria que le había quitado a otros millonarios sus bienes, donaban reses, donaban ganado, donaban dinero, en fin, eso lo conocemos todos. Pero aquí es válido ese pensamiento de José Martí, que leímos hace un rato, de que no son solo los forajidos extranjeros los culpables de nuestros males. En muchas ocasiones somos nosotros mismos. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, afirma en uno de sus documentos, cito, la producción azucarera registró un discreto aumento del 2%, a pesar de la marcada declinación de los precios en el mercado internacional, que en esa década fue del 32%. Con todo, durante el periodo 1950 a 1958, continúa la cita, se hizo presente un incremento de la capacidad de importar de Cuba, que contribuyó a un crecimiento medio anual de 3.9%. Oigan qué cifra. Mientras que la dinámica demográfica lo hizo en un 2%. No éramos perfectos, pero estábamos avanzando. La Constitución de 1940, una carta magna elaborada en asamblea pública por todas las fuerzas políticas del país, no lo podemos olvidar. Los comunistas formaron parte de la elaboración de esa Constitución, lo que demuestra la claridad y la amplitud de nuestros políticos y de nuestra sociedad. Establecía la división de los poderes públicos, ejecutivo, judicial y legislativo y la independencia de los mismos, junto a prerrogativas sociales y económicas mucho más avanzadas que la mayoría de otras legislaciones del hemisferio. Por ejemplo, salarios mínimos, fijada por comisiones paritarias de patronos y obreros, prohibición de hacer descuento de los salarios o sueldos de los trabajadores. Ustedes recuerdan que en la década del 30 y en el 20 existía esa práctica donde había empleadores que pagaban con bonos, no con dinero, donde había empleadores que pagaban con comida, no con dinero. El estipendio de los trabajadores tenía que ser saldado en dinero y no en mercancías. Seguro social obligatorio, incluida la invalidez y la vejez, derecho a jubilación por antigüedad y pensión por causa de muerte, siendo Cuba el primer país del mundo que otorgó este derecho a los trabajadores agrícolas. Eso es importante destacar, porque fueron esos mismos trabajadores agrícolas los que años más tarde fueron los primeros en enfrentar al castrismo. Fueron los primeros que en llanos y montañas de Cuba se alzaron en armas para combatir el totalitarismo. Las jornadas laborales estaban prescritas que fueran de 8 horas y de 6 para quienes estuvieran entre los 14 y los 18 años de edad. Descanso retribuido de un mes por cada 11 de trabajo. Repito, estas cosas no se cumplían en muchas ocasiones a cabalidad, pero estaban ya establecidas en nuestras leyes. Lo que hacía falta era la autoridad que las hiciera cumplir. Protección a la maternidad obrera con descanso forzoso y pago de salario a las embarazadas 6 semanas antes del parto y 6 semanas después. Hay muchos países que vienen a tener esta distinción a las mujeres hace muy pocos años. Nosotros ya en la década del 40 lo habíamos establecido. Libertad de sindicalización y colegiación. Derecho a huelga.
contratación colectiva de trabajo, obligatorio para patrones y obreros, inamovilidad laboral, obligación del Estado de construir viviendas baratas para los trabajadores y asistencia social por parte del Ministerio de Salubridad. Nada de esto lo inventó Castro, aunque en el año 59 ellos hicieron aparentar y le hicieron creer a una gran parte de nuestra población que eso eran logros obtenidos a partir del 1 de enero. Mentira. Y considero importante que grabemos estas ponencias, estos trabajos, porque clarificamos a quienes han estado confundidos por voluntad propia y han estado confundidos porque realmente no tienen luces para pensar más allá de sus narices. Esto es un poco selectivo, pero me parece que es una realidad. Señala el doctor Villa, con informaciones extraídas, entre otros, de anuarios de Naciones Unidas, que el salario promedio del trabajador agrícola cubano era el 7º del mundo. Y sabemos que era poco, pero aún así era el 7º del mundo. Así que imaginemos cómo sería el de las naciones de América Latina. Y el segundo de América Latina. El salario industrial, el segundo de América, de toda América en su conjunto. No podemos afirmar que las disposiciones en la Constitución Nacional se cumplieran a cabalidad, como acabo de decir, pero sí en amplios sectores de la vida productiva. Los hermanos Castro y sus asociados nacionales y extranjeros se impusieron la tarea de refundar a Cuba como república y nación. Misión para la que contaron con destacadas personalidades que paradójicamente habían contribuido al progreso del país, pero que al parecer convivían con un nivel de insatisfacción que los condujo a involucrarse en un proceso del cual renegaron mayoritariamente. Los que vivimos el año 1959, como decía Pepillán, ese notable economista cubano que fue viceministro de Hacienda en el primer gobierno revolucionario, él decía: nos debatíamos en el año 59 entre el miedo y la esperanza. Porque le pregunté, ¿cómo es posible que usted me acaba de decir que compartían con los Castros en la universidad, con Fidel en particular? Perdón. Sin embargo, ustedes creyeron en Fidel Castro cuando llegó al poder. Me dijo: Pedro, el problema es que nosotros nos debatíamos entre el miedo y la esperanza. Teníamos miedo de la crueldad de este individuo, pero también teníamos esperanza de que se decidiera a resolver los problemas que todavía padecíamos en Cuba. Desgraciadamente, Pepillán, mi amigo, se equivocó, al igual que otros muchos. Esta situación, si pudiera decir, la vislumbró Fernando Ortiz, destacado pensador cubano que en su ensayo por la integración racial de blancos y negros de 1942 escribió sobre su inquietud de los graves peligros que amenazaban la nación, apuntando de forma categórica que los cubanos estábamos corriendo el riesgo de perder, cito, la paz venidera, aludiendo a una fermentación desintegradora que nos viene corroyendo. O sea, Fernando Ortiz vio que la esperanza en el 59 solo iba a quedar en miel. Lo apreció mucho antes de que triunfara la insurrección castrista. La histeria colectiva, calificativo del historiador Enrique Encinosa, a favor del triunfo insurreccional del 1 de enero del 59 fue apabullante. La población realmente confió que se produciría una alborada mágica que haría posible la divisa martiana con todos y para el bien de todos. La educación, y vuelvo a la República, fue una preocupación constante de los gobiernos republicanos, ya que la Constitución establecía que esa educación era obligatoria hasta el 6º grado y gratuita hasta el 8º grado. Las escuelas vocacionales eran también gratuitas, solo pagando $4 en los institutos de segunda enseñanza al año, y en las universidades de Estado se pagaban $50 al año por inscripción. Esta cifra realmente es irrisoria, y es lo que se paga en Cuba por ingresar a la universidad. No era gratis, dirían los Castro, pero en un país libre era
más que gratis. Es más, si usted no tenía los $50, podía pagarlo en 3 plazos. Y es algo que debemos conocer y debemos divulgar. En la isla se podía impartir la enseñanza privada, religiosa o laica, regida por los patrones de la educación pública. Los centros educacionales primarios del país ascendían a 10.600, siendo de estas 8.900 escuelas públicas. Había 14 escuelas normales para maestros, e igual número de escuelas de comercio y 21 institutos de segunda enseñanza, sin contar los privados, además de escuelas de periodismo, bellas artes, agricultura y tecnológicas. En 1958, oigan esta cifra, teníamos 12 universidades, de las cuales 3 eran públicas. Yo confieso que yo creía que en Cuba nada más que había una universidad. Cuando yo tenía 14, 15 años. Después, cuando uno va enterándose y conociendo las confiscaciones, las expropiaciones, uno va conociendo por los propios medios castristas la cantidad de instituciones que iban siendo confiscadas y controladas por las nuevas autoridades. Todas disfrutaban de autonomía universitaria. Y esto es otra acotación. Por mi trabajo en Radio Martí durante muchos años, tuve la oportunidad de conversar con los jóvenes cubanos de las últimas generaciones que se oponían al totalitarismo castrista. Y me llamaba la atención que yo, que siempre miré con muy buenos ojos la autonomía universitaria, que la mayor de esos jóvenes estaban en contra de la autonomía universitaria. Me decían que las autonomías universitarias, de la manera que se trabajaba en Cuba, eran un disociador del país. Generaban más perjuicios que beneficios. No sé si ellos tienen la razón o mi idea, que no la he cambiado, está equivocada, pero es interesante esa reflexión. Ellos estudiaron en las universidades sin autonomía, totalmente controladas, con gente uniformadas dentro de los recintos universitarios, que eso no se veía en Cuba antes del año 1959. En 1960, la UNESCO reconoció que todos los maestros primarios y secundarios de Cuba poseían títulos normales o universitarios. Eso es importante. En muchos países todavía no lo tienen. Los textos elaborados por los maestros cubanos eran reconocidos en toda América Latina. Ustedes recuerdan a Baldor, a Levi Marrero. Cuando yo llegué a Venezuela en el año 1981, que también llegaron Lolo y Circe un poco después, si no me equivoco, en algunas escuelas todavía trabajaban con Baldor y con Levi Marrero. Y hubo un geógrafo cubano, creo que era Massit, de apellido. Había geografías de Massit en Venezuela. Hasta dónde llegaba nuestra capacidad de exportar nuestros valores y nuestras normas. Y repito, no éramos perfectos. Los textos elaborados por los maestros cubanos eran reconocidos por toda América Latina, al extremo que la dictadura castrista admitió en 1959 que el aporte en divisas por la exportación de libros de la nación ascendía a $10 millones. Cierto que en el país había analfabetos, y aunque a pesar de unos no es alegría, y aunque el pesar de uno no es alegría para nadie, debemos decir que el 77.9% de los cubanos sabían leer y escribir, ocupando en nuestro país el tercer lugar en el ramo en América Latina, superado únicamente por Argentina y Uruguay, que eran 2 países poderosos educativamente, con una tradición cultural vastísima y que tienen la habilidad de tener también grandes editoriales en la época. La salud, sin ser perfecta, estaba muy por encima de la de otros países de nuestro continente. Y eso se testimonia en un documental que dirigió el aquí presente Wenceslao Cruz, que se llama Mito y Realidad de la Medicina en Cuba.
está en YouTube, los invito a que lo vean. En ese documental se describe los verdaderos progresos, avances de la medicina cubana contrario a la situación en la cual se encuentra en nuestro país la salud. La mortalidad infantil durante la República era la más baja de toda América Latina, 37.6%, y la mortalidad general una de las más bajas del mundo, 5.8%, por cada 1.000 habitantes. Contábamos con 128.6 médicos y dentistas por cada 100.000 ciudadanos, situándolo Norton Ginsburg en la posición 22 a escala mundial y en el primer lugar en toda América Latina en camas por habitante, con una por cada 170 personas. Y nos quejábamos. Yo recuerdo en Santa Clara, mi ciudad natal, de que había problemas con las camas de los hospitales cuando una persona iba a ser operada. Sin embargo, estábamos en el primer lugar en toda América Latina. ¿Cómo sería en los otros países? Las clínicas privadas en Cuba prestaban excelentes servicios a precios muy bajos, situación que se aprecia en el documental, como dije hace un rato, Histórico, mito y realidad de la medicina en Cuba, de Wenceslao Cruz. La economía insular mostraba señales de fortaleza y de crecimiento constante, como lo evidencia el sistema bancario nacional, que estaba constituido por bancas especializadas, entre otras, el Banco de Fomento Agrícola e Industrial, de Comercio Exterior, de Desarrollo Económico y Social, la Financiera Nacional y el Fondo de Hipotecas Aseguradas. Estamos hablando del año 1958. Teníamos todo esto para hipotecas. Entre el año 57 y 58, los depósitos bancarios superaron los 1.000 millones de pesos, que como recordaremos, era equivalente al dólar. De estos depósitos, los bancos cubanos manejaban más del 60%, y eso que no éramos un país plenamente independiente según la propaganda castrista. Contaba con 48 bancos comerciales, 273 sucursales, con más de 8.000 empleados, así con 11 bancos de capitalización y ahorro dedicados a la construcción de viviendas. ¡Qué avance! Los bancos prestaban dinero para construir viviendas. Estos desarrollistas famosos que vemos en este país, ya nosotros también lo teníamos antes del triunfo de la insurrección castrista. En 1958, Cuba ocupaba el tercer lugar en reserva en América Latina de oro, dólares y valores convertibles en oro, con 373 millones, quedando solo por debajo de Venezuela, 1.050 millones, y Brasil, 465 millones. Y el sexto lugar en el continente en ingreso nacional bruto, con 2.834 millones para una población de 6.600.000 personas, según la escala Ginsburg. Son cifras edificadoras. No quiero agotarlo con cifras, pero solo ellas son las únicas que pueden dar testimonio sobre la república que perdimos los cubanos. El presupuesto de Cuba, y estábamos bajo un régimen de fuerza, era el general Fulgencio Batista el que estaba en el poder. El presupuesto de Cuba en 1958 fue de 400 millones de dólares, lo que nos situaba como el país capital presupuestal más alto de Latinoamérica. El ingreso por persona, según el economista cubano José María Illán, ya mencionado, era de 520 dólares per cápita. En lo que respecta a la alimentación, según la FAO, solo estábamos por detrás de Argentina con 2.730 calorías, mientras en la actualidad, según la propia FAO, Cuba importa el 80% de sus alimentos por la baja producción. La industria azucarera cubana era la base de la economía en 1958. Se produjeron 5.613.000 toneladas en ese año. Las zafras duraban un promedio entre 99 y 131 días. El 75% de los centrales azucareros eran cubanos, representando el 52% de la producción azucarera. En la industria también se habían logrado notables progresos, junto a los 161 centrales azucareros que están prácticamente desaparecidos porque, como bien
se expresó aquí hace un momento, la producción azucarera cubana es prácticamente nula. Trabajaban 2.340 establecimientos industriales, con un valor de producción conjunta de 1.000 millones de pesos, con cotización igual al dólar estadounidense. La industria textil abastecía el 65% del consumo nacional y la del calzado con excelente calidad. Yo recuerdo los Amadeos, los Ingelmo. Mira cómo se ríe. Con pesar lo recordamos, ¿no? Y más a esta edad. Con excelente calidad. El 90% de las confecciones en general eran cubanas, logrando importantes avances en numerosas manufacturas. En 1958, en Cuba existían 38.834 fábricas y había 65.872 establecimientos comerciales. Todo esto fue destruido a partir del 1 de enero del 59, con un énfasis muy especial el 13 de marzo de 1968-67, siempre me confundo ahí, con la denominada ofensiva revolucionaria, que fue cuando se estableció el totalitarismo como tal en la isla. De acuerdo a la tabla Ginsburg y otros datos, Cuba ocupaba la posición número 25 a escala mundial por su consumo de megavatios hora. Los que nos escuchan en la isla, como deben estarse resintiendo ante esta cifra. Con 11.8 horas anuales per cápita, primer lugar en toda América Latina. Como dato curioso, les comento que nuestro país tenía 6 millones de cabezas de ganado, casi una por persona, lo que triplicaba el per cápita mundial de la época. Y en 1957 llegamos a producir, otro pesar para los cubanos que nos escuchan en la isla, 960 millones de litros de leche. Éramos el cuarto país exportador de América Latina y el quinto en capacidad para importar. Según la misión Truslow, pocos países tenían la red de carreteras de Cuba y en relación con su área poseía la mayor longitud de vía férrea, incluida Estados Unidos. Finalizo recordando que teníamos en 1958 un teléfono por cada 38 habitantes, 160 emisoras de radio. La primera planta de televisión fue inaugurada en 1950 y terminamos con más de 400.000 televisores. La televisión a color llegó a Cuba antes que toda América Latina y contábamos con 600 salas de cine. Además se publicaban 58 periódicos diarios y 16 revistas y semanarios, entre ellas 3 publicaciones emblemáticas en el hemisferio: Bohemia, Carteles y Vanidades. Reitero que había muchos problemas por resolver. La igualdad no reinaba en la sociedad cubana. El quien diga eso se engaña a sí mismo. Teníamos barrios paupérrimos, barrios miserables, sectores con niveles extremos de pobreza y problemas de carácter racial, en mi ciudad particularmente. Aunque no eran institucionales, hay que aclararlo, eran las malas costumbres que tienen a veces algunos ciudadanos. Eran consecuencia de la miseria humana, no por decisión de ningún gobierno. Y la corrupción pública era una dolorosa realidad. No estamos pintando un paraíso que no existió. Estamos pintando una república que sí existió, con defectos y virtudes, que fuimos nosotros mismos, como conversaba ahorita con mi amigo Julio Estorino, los principales responsables para que perdiéramos la república que hoy muchos de nosotros añoramos. Muchas gracias.